Bendecimos el nombre del Señor, el Dios Todopoderoso, el único Dios y el verdadero Dios. El Dios que vive y reina para siempre y está sentado en su trono a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un saludo siempre a todos los hermanos y a todos los amigos y los familiares que tenemos la oportunidad de conectarnos en diferentes partes de este mundo, a través del WhatsApp, del YouTube, del Facebook. Que la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes y cumpla el propósito en sus vidas siempre. Si usted no conoce al Señor, dése una oportunidad. Él le ama con amor eterno. Él dio su vida por usted. Él demostró con hechos que nos amaba a nosotros los hombres. Él dice, yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Por lo tanto, la oportunidad es hoy. Dice el Señor, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú escoges que tú quieres, dice el Señor. Yo te aconsejo que escojas la bendición, que escojas la vida, que escojas mi camino. Ese es el consejo de Dios, pero dice Dios, pero la última palabra la tienes tú. Dios no quiere el juicio para los hombres. A Dios le duele el castigo, pero como Él es Dios justo, tiene que castigar al malvado y recompensar al justo. Hay dos hombres en la Escritura que yo siempre he admirado. Bueno, a Dios hecho hombre y al apóstol Pablo. Porque el Señor dice, la obra que me diste ha sido consumada, la obra que me diste yo he terminado. Y el apóstol Pablo también dice lo mismo. El apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, he acabado la carrera, he acabado mi ministerio. Qué bendición, hermano. Que hay una recompensa al final del camino. Todas las cosas se van a terminar un día. Todo, pero todo se va a terminar un día. Todos los seres humanos somos peregrinos en esta tierra, excepto aquellos que van a estar en el día del advenimiento del Mesías. Si nos toca a nosotros estar vivos, seremos arrebatados. Y dice la Escritura, si estuvieras en el polvo del polvo, te recogeré con mi espíritu. Yo creo firmemente en un evangelio de orden, en un evangelio de palabra, en un evangelio de espíritu, en un evangelio de revelación, en un evangelio de humildad, de sencillez, en un evangelio santo, de vivir piadosamente delante de Dios, por dentro y por fuera, no solo por fuera y por dentro no, y no solo por dentro y por fuera no. El evangelio es completo, la Escritura nos dice exactamente cómo nosotros debemos de vivir. Creemos que Dios nos bendice, pero no creemos en ese evangelio de la prosperidad diabólico y satánico, donde muchos se han ido tras la doctrina de Balaán y Caín, detrás del dinero, dice la Escritura. El evangelio es algo, dar de gracia lo que de gracia has recibido. El evangelio es de hombres santos y mujeres santas. Hemos cometido pecados, hemos cometido caídas, hemos quizás hecho cosas malas, pero nos hemos arrepentido, nos hemos levantado y estamos de pie y ya no las queremos volver a cometer. Porque cualquiera que confiesa su pecado, alcanza misericordia. Cualquiera que confiesa su pecado y se aparta, halla la benevolencia del Señor. Hoy quiero hablar de un verso en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 1 y el verso 16 y verso 17, dice la Escritura así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no me avergüenzo del Evangelio,
Interesante. Y mire lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros conocemos por la historia y porque a Dios le ha placido que nosotros tengamos acceso más ahora con la tecnología que tenemos, el acceso al internet, que si lo tomamos por el lado bueno sirve para bien, pero también si lo toma para el lado malo sirve para el lado malo. Y a través de eso nos damos cuenta de la historia de las cosas. Tenemos acceso al internet, a los libros, tenemos acceso a las bibliotecas, más en este país. Tenemos acceso a todo ahora en día para nosotros poder echar mano de la palabra del Señor, del Evangelio, y poder seguir adelante. Y lo que me refería yo es de que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, fue el hombre que Dios usó para casi escribir el Nuevo Testamento con sus cartas paulinas, como les conocemos. Y a veces decimos como decía Pablo, pero no es como decía Pablo, es como dice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró todas las escrituras, y el Espíritu Santo fue el que trabajó en la vida del apóstol Pablo para revelarle los misterios que no habían sido descubiertos. Cuando nosotros miramos la vida del apóstol Pablo, es un hombre que Dios le dio muchas revelaciones de misterios que faltaban que revelarse, como por ejemplo el misterio del Hijo. Pablo, un conocedor de la ley, un conocedor de los profetas, un conocedor de las escrituras, de la Torá, escribe indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El Señor Jesucristo o Dios mismo fue manifestado en carne. La cosa terrible que Pablo está diciendo allí, si lo comparamos con la doctrina que él tenía antes, que a Jesús solo se le conocía como un profeta, como un rabino más. Pero llegó la revelación del Espíritu. Y solamente por el Espíritu hay cosas que nosotros podemos entender en las Escrituras. ¿Tú te imaginas al apóstol Pablo yendo al tercer cielo, hermano? Especifica Pablo, le dijeron qué cielo era el que él estaba visitando y vio cosas, como dice 2 Corintios capítulo 12, verso 1, 2 y 3 y 4, y vio visiones. Por causa de esas visiones vino un emisario de Satanás para que no hubiera orgullo en él. Pero la esencia de Pablo es que dice que no sabe si en el espíritu o en la carne, pero que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas que no le ha permitido ver al hombre y decirlas. Este hombre que tuvo un encuentro literal con el Señor en Hechos capítulo 9, y que el Señor dijo, mira, yo te voy a demostrar cuánto vas a sufrir por mí, pero también te voy a demostrar que yo te me voy a aparecer muchas veces a ti. Es un hombre privilegiado porque tuvo experiencias gloriosas con Dios. Él mismo dice que yo recibí del Señor. Pablo usa esa frase, yo recibí del Señor. Y cuando él menciona que su caminar ha sido un caminar limpio, un caminar sin tomar ventaja de los hermanos, un caminar con temor de Dios,
como todo hombre de Dios, Pablo tenía el temor de la salvación y él decía, no vaya a ser que después de yo ser heraldo, o sea, después de yo ser un puente de bendición para otros, yo al final haya o venga a ser rechazado. Pablo conocía todos esos principios. Era un hombre que había estado en la iglesia de Antioquía, lo habían ungido como hombre de Dios, llegó a ser un misionero, llegó a ser un maestro y se convirtió en un tremendo apóstol del evangelio. Y Pablo va a ir, o Pablo se refiere a los romanos como hermanos en el verso 8, mire lo que dice de los romanos. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo había escuchado de la fe de los romanos, de la fe de la iglesia que estaba allá, aunque no la había ido a visitar, como él dice, que él había rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, en el verso Romanos capítulo 1, verso 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Pablo anhelaba, deseaba ir a visitar a los hermanos, ir a visitar esa fe que era divulgada en todo el mundo. Ahora, cuando habla de todo el mundo, habla de toda la tierra, de toda la región, de los alrededores, no se refería a todo el mundo. Y esta es la frase que el apóstol Pablo, que yo miro la esencia del ministerio de Pablo, del peregrinaje del apóstol Pablo, y es la esencia de todos nosotros. Todos aquellos hombres y mujeres que quieren servir a Dios, que quieren trabajarle a Dios, debemos de enfocarnos en esto que reveló Pablo, que es lo que marca la diferencia. Pablo dice, primero, él dice que Dios es testigo, camina junto a Dios, camina con Dios. Decir que Dios es mi testigo es decir que Él está haciendo las cosas de acuerdo a como Dios se las manda. Es decir, que Él no tiene nada de encubrir, porque cualquiera que jurare en vano el nombre del Señor es condenado. Pablo dice en el verso 9, porque testigo me es Dios. Interesante. O sea, Pablo está diciendo, cuando yo digo testigo me es Dios de esta acción que hice o que voy a hacer o que pienso hacer, es porque no hay engaño, no había esa malicia, no había esa forma de hacer negocio o de vender el evangelio, de hacer negocio con los hermanos o de llevar una falsa doctrina, sino que el apóstol Pablo dice, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Y esta es la clave del ministerio del apóstol Pablo. Era un hombre que servía a Dios en mi espíritu. El espíritu de Pablo era un espíritu que estaba conectado a los propósitos de Dios. En mi espíritu, porque yo puedo hacer cosas en la carne, pero mi espíritu puede estar muerto, o mi espíritu puede estar contristado, o no estoy conectado en el espíritu con Dios. Hermano, la vida del espíritu es muy importante. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo pudo soportar cárceles, prisiones, rechazos, maltratos, palizas, muchas cosas que el apóstol Pablo atravesó, pero era un hombre que estaba en el espíritu, su espíritu estaba ligado al espíritu de Cristo. Se cumple aquella escritura que dice que somos uno en espíritu con Cristo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque por eso dice la misma escritura, que Pablo lo reveló después, que en Cristo nosotros estamos escondidos porque estamos una vida en el Espíritu. Haced morir los deseos de la carne y andad en el Espíritu, dice la escritura. Y Pablo dice, yo sirvo al Señor en mi espíritu. ¿Sirves tú al Señor en espíritu? En tu espíritu. ¿Sirvo yo al Señor en espíritu? Dice, sirvo a mi Señor en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros
siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual. Algún don puede ser alguna bendición, como puede ser un ministerio, como puede ser un don del Espíritu. Pablo decía, tengo el deseo de ir a verlos a ustedes para comunicarles algún don espiritual, a fin de que seas confirmado. Un hombre que oía la voz de Dios, un hombre de experiencia, un hombre que sabía exactamente lo que estaba diciendo. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Qué interesante lo que Pablo está diciendo allí. A sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos, que están perdidos, sin Dios, sin esperanza, yo me siento deudor a ellos, porque un tiempo yo estuve perdido como ellos. Nosotros somos deudores al perdido, porque es nuestra responsabilidad hablarle a nuestros compañeros, es nuestra responsabilidad hablarle en el lugar donde vamos, con nuestras palabras, con nuestro testimonio, de que hay un camino que lleva a la muerte, pero hay un camino que lleva a la vida. Y Pablo se sentía deudor a ellos, a todas esas clases de gente de sus generaciones. Y él sigue diciendo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, me siento deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16 que leímos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo está diciendo, miren, yo he sufrido mucho. Yo he sido despreciado, he sido encerrado, he sido encarcelado, he sufrido por la causa, pero no me avergüenzo en ninguna manera, porque vale la pena. Hermano, muchos de nosotros quizás no hemos pasado tribulaciones, persecuciones, cosas difíciles, y a veces por una media cosita dejamos el evangelio. Olvídate que dejes la iglesia, dejamos el evangelio y volvemos a la vida mundana y pagana, y las cosas se complican más. Es necesario reflexionar en esta noche, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Cuántas personas se avergüenzan de llamarse hijos de Dios, de llamarse cristianos? No tenemos que avergonzarnos. El Señor dijo, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré delante de ellos, delante de mi Padre y delante de los ángeles. Porque es poder de Dios para salvación. Hermano, la salvación, detrás de la salvación, hay un respaldo, hay un poder de Dios. Recuérdense que los hombres estábamos muertos en delitos y pecados. Y hay hombres que han estado en pecados más profundos que otros. Atados, amarrados, hechizados, embrujados, con ataduras, con vicios. Pero el evangelio es ese poder cuando un hombre y una mujer le abre la puerta de su corazón al Señor, el Señor entra y con derecho legal lo que está allá adentro se va. El vacío, el vicio, las cadenas, las cosas que no podías dejar, empiezas a ver la diferencia, porque ya no es en tu fuerza, sino es la fuerza del Señor que te creó, que es tu Señor ahora, que te ayuda para que tú sigas adelante. Ese es el evangelio es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. Primeramente, para el judío. ¿Por qué primeramente para el judío? Ya lo hemos dicho así muchas veces. Lo que pasaba era
en el libro de... Lo que pasaba que en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 9, en Romanos capítulo 9 dice, ¿por qué para los judíos era primeramente el Evangelio? Romanos capítulo 9, verso 4, dice, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué tremendo el verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. El Evangelio vino primero a los judíos, el Evangelio de poder vino a ellos primero, y se manifestó el Señor a ellos porque así estaba escrito, que el cetro no se apartaría de Judá, y que de la tribu de Judá tendría que venir un hijo de David, y que de la simiente de Abraham, no de su descendencia, sino como hablando del Mesías, iba a venir la salvación para nosotros. La profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, se tendría que cumplir. Por eso Abraham no solamente es el padre de los judíos, sino es padre de los creyentes, porque Abraham comió con Melquisedec, que es tipo y figura de Cristo. Abraham le preparó al Señor en Génesis capítulo 18. Abraham vio mi día y se gozó, dice el Señor. Abraham dio buenos frutos, dio diezmo. Por eso el Señor dice, si fuerais verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Abraham se le contó todo por justicia, por fe. Habacuc capítulo 2, verso 4, nosotros encontramos que el justo por la fe vivirá, que es el contexto de Romanos capítulo 1, verso 17, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y luego los griegos. Los judíos demandaban señales y los milagros, y los griegos sabiduría. Y luego los griegos se consideraban los sabios, se consideraban gente especial, y ellos no se juntaban tanto con gente que eran los gentiles, o gente, perdón, no gentiles, sino gente que no era estudiada. Ellos no se metían con esa gente. Pero el Evangelio es para todos. O sea, lo que la Escritura está diciendo aquí, el Evangelio es para griegos, para judíos primeramente, luego para griegos y luego para los gentiles. Y el Evangelio, que es por la justicia de Dios, que se revela por la fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Es el Evangelio que predicamos. El Evangelio es lindo, sencillo, bueno y especial. Un día el Evangelio se terminará. Prestémosle atención, reflexionemos en la vida y marcamos la diferencia. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima a todos mis amados hermanos.